¿Crees en las promesas hechas en la oscuridad? ¿Aquellas que sellas con más que palabras? ¿Qué pasaría si la entidad que te concedió tu deseo no aceptara dinero ni almas, sino el olvido total de su existencia? ¿Y si esa entidad, al ser olvidada, enviara a su sirviente no para llevarte, sino para asegurar que cada parte de tu vida se desmorone en polvo? Esta es la historia de Diego, un músico callejero de Buenos Aires que soñaba con la fama, pero languidecía en la pobreza. Su gran oportunidad, un contrato discográfico, dependía de una melodía que simplemente no podía componer. Desesperado y al borde de rendirse, buscó un camino menos convencional. Una noche, en un callejón infame del barrio de La Boca, se encontró con una anciana de rostro indescifrable, vestida con harapos y fumando un cigarrillo. La anciana no le pidió limosna, le ofreció un trato. «Buscas el sonido que te falta, pibe», dijo la anciana, su voz un murmullo de ceniza. «Yo te lo doy, una melodía, la más hermosa jamás escuchada». «¿Y qué quiere a cambio?», preguntó Diego escéptico. La anciana exhaló una bocanada de humo que olía a tierra seca y flores marchitas. «Solo una cosa, el olvido total. Cuando la melodía te llegue, debes olvidar este encuentro, mi rostro, mi voz. Olvidar que hiciste un trato con la huesuda. Si lo recuerdas, ella vendrá a cobrar y no querrás pagar con lo que ella cobra». Diego, cegado por la ambición, aceptó sin pensarlo 2 veces. La anciana le tocó el antebrazo con un dedo seco y frío. No le dio una melodía, le dio una ausencia de sonido. A la mañana siguiente, Diego despertó con la melodía en su cabeza. Era perfecta, una sinfonía de dolor y belleza que le llegó de forma orgánica, como si siempre hubiera estado allí. Firmó el contrato discográfico y se convirtió en una estrella fugaz. Cumplió su parte del trato. En el torbellino de la fama olvidó por completo la noche del callejón y el rostro de la anciana. Pasaron 3 años de éxito. Una noche, mientras daba un concierto ante una multitud extasiada, un flash de una cámara de un fotógrafo lo deslumbró. En ese flash, por un microsegundo, Diego recordó el rostro indescifrable de la anciana, el humo con olor a tierra, la huesula. En ese mismo instante, mientras la melodía perfecta resonaba en el estadio, la correa de su guitarra se rompió con un chasquido seco. El instrumento cayó al suelo y su cuerpo sintió un escalofrío helado que no era la adrenalina, sino la certeza de la fatalidad. Al día siguiente, la maldición comenzó. Regresó a su apartamento de lujo y notó que el gran retrato fotográfico de su abuela, el único recuerdo de su familia que atesoraba, se había desmoronado en su marco. No se había caído ni roto, el papel fotográfico y la tinta se habían reducido a un puñado de polvo fino y gris en la alfombra. Aterrorizado se acercó. Al tocar el polvo, sintió un hormigueo eléctrico y escuchó un sonido. No era una voz ni una melodía, era un leve pero inconfundible crujido de huesos en el silencio. Diego había roto la promesa y la huesuda había enviado a su sirviente no para matarlo, sino para reclamar el olvido, transformando lo más valioso de su vida en polvo y ceniza. El cobro había comenzado. El polvo gris y fino en la alfombra, resto irrecuperable de la fotografía de su abuela, fue el primer pago de la huesuda. El crujido de huesos en el silencio que acompañó al tacto de ese polvo fue la firma del sirviente.
la criatura enviada para cobrar el olvido a través de la desintegración de todo lo valioso para Diego. El miedo, ahora más real que cualquier nota musical, se apoderó de él. Intentó huir de la casa, pero al abrir el armario para tomar una maleta, encontró que su colección de discos de vinilo, piezas raras y preciadas, se había reducido a una montaña de polvo negro y fragmentos de papel de etiquetas. La maldición no era selectiva. Atacaba todo lo que definía su pasado y su pasión. El pánico lo obligó a contactar a su manager, pero al intentar hablar por teléfono, notó que su voz sonaba extrañamente cercana y hueca, como si el sonido de su propia voz se estuviera quedando dentro de su cráneo. La mandíbula del éter no estaba allí, pero el efecto era similar. El polvo no solo desintegraba objetos, sino la resonancia de su presencia. Mientras intentaba formular una explicación coherente, el polvo gris de la alfombra, donde había tocado la ceniza de la foto, comenzó a moverse ligeramente, no por una corriente de aire, sino por una fuerza interna. El polvo se concentró lentamente, girando sobre sí mismo. De la pila de ceniza y polvo se levantó una figura pequeña y translúcida. No era un esqueleto, sino una réplica delgada y frágil del cuerpo de Diego, hecha completamente de polvo gris compactado. La figura medía apenas unos 30 centímetros de alto, pero sus movimientos eran espasmódicos, nerviosos, y el crujido de huesos resonaba de nuevo. Era la huesuda menor, el sirviente. La figura de polvo se movió con una velocidad antinatural y subió por el costado de su zapato. Diego gritó y se sacudió, pero la criatura se aferró. El punto de contacto, su tobillo, se sintió frío y seco, y sintió que su piel se tensaba como si la humedad fuera succionada de su cuerpo. Al intentar golpearla, el pequeño ser saltó a la alfombra y se dirigió a un mueble cercano que contenía todos sus contratos y manuscritos originales. El olvido se paga con lo que eres. Siseó el ala que no venía de la criatura, sino que resonaba desde el polvo circundante. La melodía que robaste debe ser ceniza antes que tú. La huesuda menor se lanzó sobre los documentos. Mientras la pequeña figura de polvo tocaba el borde de un contrato, el papel comenzó a amarillar instantáneamente, secándose a una velocidad vertiginosa. En segundos, el borde se desmoronó en una cascada de polvo gris. Diego comprendió el ritual del cobro. La huesuda no quería su muerte física, sino la anulación total de su existencia a través de la desintegración de sus logros y recuerdos. Si todo lo que había creado se volvía polvo, él sería un hombre que nunca existió. Con un grito de rabia y desesperación, Diego tomó el único objeto que aún conservaba su forma, la guitarra de madera con la que había compuesto la melodía maldita. El instrumento no se había desintegrado porque era el origen de la promesa rota. Al levantar la guitarra, la huesuda menor se detuvo en seco. Los ojos hechos de ceniza se fijaron en el instrumento. La criatura entendía la conexión. En ese instante, la figura de polvo comenzó a hincharse, absorbiendo el polvo de los discos de vinilo y la foto de la alfombra. Se hizo más grande, más denso, y las líneas óseas en su cuerpo de ceniza se hicieron más marcadas. La huesuda menor no era un ente estático. Se alimentaba del olvido que ella misma creaba, haciéndose más fuerte y real con cada destrucción. El cobro no se detendría hasta que no quedara más que él. La huesuda menor, alimentándose del polvo de los logros y recuerdos de Diego, se había transformado en una réplica espeluznante de él mismo, hecha de ceniza gris y huesos diminutos y crujientes. Ahora medía más de 1 metro y su presencia irradiaba un frío seco que succionaba la humedad del aire. El olvido es la base de la inmortalidad.
Siseó la voz, que ahora sonaba como el roce del papel de lija, resonando desde el cuerpo de ceniza de la criatura. Tú creaste la melodía, pero yo la hice memorable. Ahora reclamaré el recuerdo que me negó. Diego se aferró a la guitarra de madera. El instrumento no se desintegraba porque la melodía maldita, el origen de la promesa, estaba imbuida en su estructura. La guitarra era la clave y el ancla. El sirviente de la huesuda se lanzó sobre el escritorio, donde se encontraban los manuscritos. Con un solo toque de su mano de ceniza, una página de la partitura de la melodía perfecta se cristalizó y se desmoronó. Diego gritó y, con el corazón latiéndole a un ritmo frenético, usó la guitarra como un escudo. La criatura retrocedió, su cuerpo de polvo temblando ante el contacto con el instrumento. Comprendiendo que la guitarra era tanto un imán como un arma, Diego hizo lo único que sabía hacer: tocarla. Se sentó en el suelo, ignorando a la criatura de ceniza, y comenzó a tocar la melodía que la huesuda le había concedido. Las notas, que antes le habían traído fama y fortuna, resonaron en el apartamento. El efecto fue inmediato y brutal. La huesuda menor se llevó las manos a la cabeza. El cuerpo de polvo comenzó a vibrar violentamente, y el crujir de huesos se convirtió en un aullido agudo de dolor. La melodía, que era el recuerdo de la promesa rota, estaba actuando como un antisonido sobre la criatura de polvo. ¡Cállate! El recuerdo nos quema. Es la única cosa que ella me prohibió, chilló la criatura, su voz volviéndose cada vez más sibilante. Mientras Diego tocaba, los pedazos de polvo de los documentos destruidos en el suelo comenzaron a levantarse de nuevo, girando en un remolino caótico. Y entonces, Diego notó el cambio. La música no solo estaba hiriendo a la criatura, sino que también estaba drenando algo de su propia fuerza vital. Al tocar las notas, su mano, la que presionaba las cuerdas, se sentía reseca y fría, y la punta de sus dedos comenzó a mostrar una fina capa de polvo blanco. La melodía lo estaba desintegrando a él también. La criatura sonrió con malicia, a pesar del dolor. «Sigue tocando, músico. Estás pagando el precio tú mismo. Al tocar el recuerdo, te vuelves ceniza con él. El olvido cobra el pasado, pero el recuerdo cobra el presente». La música continuó. El dolor en la criatura era intenso, pero el polvo blanco de las manos de Diego se hizo más grueso. La huesuda menor, debilitada pero astuta, se lanzó a un nuevo objetivo. La criatura apuntó a un pequeño reproductor de música digital, donde Diego había guardado la grabación original de la melodía perfecta. El nahual no solo quería los manuscritos, quería la fuente de la inspiración. Si el sirviente tocaba el dispositivo, la melodía digital sería corrompida y la única arma de Diego se anularía. Peor aún, si la criatura lograba absorber la versión pura del sonido, se convertiría en un ser hecho de la memoria de la música, una entidad de poder ilimitado. La confrontación final se había centrado en el origen sónico de la promesa. La huesuda menor, sufriendo el tormento de la melodía, pero acercándose al reproductor digital, había obligado a Diego a una elección imposible: seguir tocando y desintegrarse en polvo él mismo, o dejar que la criatura absorbiera la melodía pura y se volviera invencible. La criatura se arrastraba, el cuerpo de ceniza silbando por el dolor, pero sus ojos de vacío estaban fijos en el dispositivo. «Dame el sonido, el recuerdo es mío», gritó la criatura. El polvo blanco en los dedos de Diego se hacía más denso. Sintió que la madera de la guitarra se pegaba a su piel reseca. El cobro del recuerdo estaba a punto de anularlo. En un relámpago de entendimiento, Diego recordó la naturaleza de la huesuda. No cobraba almas,
cobraba la ausencia de la promesa rota. El problema no era el olvido, era el recuerdo de la melodía que aún existía. Hizo lo único que podía hacer para cumplir la promesa de forma definitiva. Con una última nota disonante que hizo aullar de dolor a la huesuda, Menor detuvo la música. El silencio en el apartamento fue inmediato y tenso. La criatura, aunque aliviada, se acercó triunfalmente al reproductor digital. Tarde, músico. Ahora el éter me dará la forma final. Pero en lugar de que la criatura tocara el reproductor, Diego tomó la guitarra, el objeto que la criatura temía y respetaba como el origen de la promesa, y con un grito de sacrificio, la estrelló contra el suelo. La guitarra de madera, que había resistido la desintegración, se partió en 1000 pedazos, y las notas de la melodía, que estaban imbuidas en la madera, se dispersaron en el aire como un último grito silencioso, que nadie más que la criatura podía oír. La huesuda menor se paralizó. No hubo absorción ni explosión. Hubo un vacío absoluto donde antes estaba la melodía. La melodía se había destruido. El recuerdo había dejado de existir. La criatura de ceniza, sin el recuerdo que la mantenía anclada o la rabia que la alimentaba, comenzó a desmoronarse sobre sí misma. El cuerpo de polvo se encogió, perdiendo su cohesión. El crujido de huesos se convirtió en un suspiro. En el último instante, la huesuda menor, reducida a un montoncito de ceniza en el suelo, emitió un siseo final, lleno de frustración y derrota. Has pagado con la fuente. Ahora no eres nada. El polvo se quedó inmóvil. El cobro había terminado. Diego estaba a salvo, pero la vida le había sido arrancada. Sus manos y sus contratos estaban salvos, pero la fuente de su ambición, la melodía que lo había definido, había sido destruida. Se quedó en el apartamento. La policía, alertada por los ruidos, no encontró nada más que un hombre en estado de shock y una guitarra destrozada. Diego siguió vivo, pero se convirtió en un músico vacío. Nunca más pudo componer, ni siquiera tararear una melodía. Intentó recordar la canción que lo había hecho famoso, pero su mente estaba en blanco. El olvido no había cobrado su vida, había cobrado su propósito. Años después, se dedicó a ser restaurador de artefactos antiguos, siempre rodeado de objetos que otros valoraban. Una tarde, mientras limpiaba un relicario antiguo, sintió un hormigueo familiar en su mano. Al examinar el relicario, notó que estaba lleno de un polvo fino y blanco. Este polvo se acercó la nariz y no olía a tierra ni a ceniza. Olía a flores marchitas. Y en ese instante, en su memoria, un rostro se formó, el rostro indescifrable de la anciana, la huesuda. Diego había pagado el precio, pero la huesuda no había olvidado su propia existencia. El polvo que cobraba ahora no era su vida, sino la promesa de un nuevo trato, una nueva melodía que él, irónicamente, ahora no podía rechazar. La huesuda no quería su olvido, quería su servicio, y Diego, sin propósito propio, ahora era la nueva sirvienta del polvo y el hueso.